Hola, hola, mi querido Paraguay. Aquí Ismael Cala, como todas las semanas, trayéndoles otro mega documental aquí por Mega TV y como siempre agradeciendo a mis queridos Marlucy y Rodolfo González Friedman por los interesantes invitados de primer nivel que nos acercan cada semana para esta conversación. Por ejemplo, hoy tendré el gusto de entrevistar al candidato a intendente por la Alianza Juntos por Asunción. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Eduardo Nakayama. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Un placer conversar con usted. El placer es todo mío, Ismael. Un gusto compartir estos minutos de la entrevista contigo y con toda la audiencia de Mega TV. Gracias. Y bueno, yo no sé mucho de guaraní, pero sí sé que quiero comenzar preguntándole por su historia familiar, porque ciertamente Nakayama no me suena como guaraní, sino algo más japonés. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Ismael. Soy nieto de inmigrantes japoneses por el lado paterno. Entonces, mi origen es indudablemente japonés por ese lado. Maravilloso, hay mucho que aprender de esa cultura. La verdad que yo estuve en Japón y me fascinó el orden, la disciplina, otras cositas no tanto, como que vi que algunos jóvenes trabajaban de más y hay una palabra en japonés que es el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo. Entonces dije, bueno, tomo algunas cosas, no tomo otras, como en todos nuestros países, pero sin dudas es un país de una ejemplaridad ciudadana bastante interesante. ¿Piensa usted lo mismo? Pienso exactamente lo mismo. Estuve también en Japón y en relación a eso que comentás, llegué a visitar el famoso bosque de los suicidios en la zona del Monte Fuji, era donde lamentablemente aquellos que están ya en esa idea toman esa terrible decisión. Pero más allá de eso, creo que hay mucho más que rescatar de la cultura nipona. Es una cultura milenaria que ha dado ejemplos de cómo levantarse una y mil veces de los reveses que ha tenido en la historia. Y bueno, y esa disciplina que les ha permitido levantarse, creo que es lo que tenemos que rescatar para tratar de levantar nuestros países también por estos lares. Así es, y buscando información suya, también descubrí que su segundo nombre es Hirohito, el nombre del emperador de Japón cuando usted nació en 1979. ¿Averiguó un poquito más de la herencia que ese nombre le trae? Sí, por supuesto, el emperador Hirohito, que estaba en el cargo, en el trono, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y lógicamente también cayeron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ciudad de donde es originaria mi familia, esta última. Lógicamente trajo muchos cambios al país y el emperador Hirohito fue el gran artífice de la reconstrucción del Japón, porque luego de la rendición incondicional del país a los aliados, empezó un proceso de reconstrucción sin rencores, sin nada, mirando para adelante. Y bueno, creo que eso fue lo que le inspiró a mi madre a ponerme ese nombre, porque fue mi madre, no mi padre, quien me puso el segundo nombre de Hirohito. Qué interesante y que además lindo que tenga usted conciencia de por qué llegó el nombre, lo que significa ese nombre en la vida suya. Y además yo siento que de alguna manera está en ese proceso también, aspirando a la intendencia de Asunción, de reconciliación, de trabajar por todos unidos en esa ciudad hermosa del Paraguay. Y yo quería preguntarle si usted admiraba o recuerda en su época de niño o quizás adolescente algún intendente de Asunción o soñaba entonces con la posibilidad de ser intendente de la ciudad. Sí, por supuesto, recuerdo al intendente Porfirio Pereira Ruiz Díaz, que llevaba adelante muchos de los trabajos con bajísimo presupuesto, porque creo que también hay que resaltar, independientemente a los colores o a los partidos políticos, aquellos que han hecho algo por nuestra ciudad o por nuestro país, y creo que indudablemente Porfirio Pereira Ruiz Díaz está entre ellos, ¿verdad? Fuera de él, lógicamente, gran parte de la arquitectura de la ciudad que hoy o hasta hoy se puede apreciar en parte del microcentro, las fachadas y demás, o las escalinatas, como la escalinata Antequera y Castro,
que fue obra del arquitecto e ingeniero Miguel Ángel Alfaro de Cul, también el intendente de la ciudad de Asunción en la década del 20, y de otras obras que fueron realizadas hace casi 100 años o más de 100 años, y que posteriormente también nos dejó ese legado. Y yo veía ya cuando niño con cierta tristeza, nostalgia, porque mi abuela materna, con quien me crié, junto con mi madre, vivía en el centro de la ciudad y tenía una casa con una hermosa fachada de fines del siglo XIX, y después la modernidad, entre comillas, se encargó de derribarla, ¿verdad? Esa fachada, después de que mi abuela haya muerto. Y lamentablemente eso ha ocurrido con gran parte de la ciudad, cuya historia y patrimonio no hemos podido rescatar, no hemos podido salvar de esa pseudo modernidad, y creo que ahora tenemos ese compromiso de volver a ese rescate, Ismael. Y las internas, hablando ya de la realidad inminente, las internas del 20 de junio son una formalidad para usted porque su contrincante declinó a su favor, así que yo me imagino que ya está focalizado en las elecciones del 10 de octubre. ¿Qué le espera? ¿Qué se hace para asegurar esa victoria de aquí al 10 de octubre? Bueno, yo creo que esa fue la decisión más inteligente que hemos tomado, Ismael, junto con Guillermo Cortés, que era el otro precandidato, a los efectos de que el interés general prime sobre el interés particular de cualquiera de los dos. Necesitábamos fortalecer las bases, en este caso del Partido Liberal, que no había presentado un candidato con posibilidades reales de llegar a la intendencia desde hacía un cuarto de siglo. El último intendente liberal de la ciudad de Asunción fue Martín Burt, y fue en el año 1996. Entonces, en esa oportunidad también hubo un proceso similar de selección interna dentro del partido, donde el otro precandidato, también con mucha gallardía, Gary González, declinó a favor de Martín. Y en esta ocasión, luego de muchísimas conversaciones que hemos tenido con Guillermo, con el equipo político de Guillermo, con mi equipo político, pero finalmente nosotros dos, ¿verdad? Guillermo y yo llegamos a este acuerdo, y creo que fue la mejor salida, porque a partir de ahora estamos aprovechando este momento para poder avanzar hacia lo que necesitamos hasta octubre. Es como un hándicap, es como un tiempo que hemos ganado para poder salir a recorrer a nivel interno primero, pero también acompañando a los vecinos, escuchar los reclamos de la ciudadanía y en base a eso seguir construyendo nuestro proyecto político. Me fascina escuchar todo lo que le apasiona de este proyecto en el cual se ha embarcado, y que estoy seguro que con éxito a partir del 10 de octubre ya será oficial el poner en práctica una nueva política para la Intendencia de Asunción. Ahora, siempre me llama la atención el tema de cómo alguien que desarrolló toda su vida en el sector privado decide dar el paso e ingresar en la política, cosas que para otros, cuando le va bien en el sector privado, dicen, bueno, que sean aquellos a los que no le va bien en lo privado los que se metan en la política. Entonces, quiero escuchar cómo fue ese proceso de decisión. Ismael, yo pienso, y con eso coincidimos con otros cientistas políticos y gente que ha analizado, en el poder no existen los vacíos. Es decir, cualquier espacio es ocupado siempre. Y nosotros aquí en América Latina estamos muy acostumbrados a quejarnos del poder, ¿verdad? De que hacen esto, de que no hacen aquello, de que son ladrones, de que son corruptos, etc. Pero tampoco estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort e ingresar a la arena política, ¿verdad? Entonces, yo, si bien he soñado siempre, y ahí contesto también un poco tu pregunta anterior, ¿verdad? Porque de chico siempre soñé con servir en algún momento a mi país, a mi patria, en este caso a mi ciudad. Creo que sentimos un cierto llamado de que tenemos que hacer algo más. Si bien todos nosotros podemos servir al país y hacer un mundo mejor, vos desde el periodismo, otras personas construyendo edificios, otras limpiando las calles o vendiendo frutas, verduras en el mercado, o en mi caso durante más de 20 años en el sector asegurador,
creo que en algún momento nos despierta una necesidad de hacer algo por la sociedad, ¿verdad? De ocupar ese vacío y de dejar de gritar desde la gradería, esto se puede, esto no se puede, esto hacelo, esto no lo hagas, y entrar a poner, digamos, el granito de arena que uno puede para intentar cambiar las cosas, ¿verdad? Uno piensa también en su familia, Ismael, por supuesto. Yo tengo, vos sabés, 4 hijos, estoy casado, pero una vez que yo he alcanzado una cierta tranquilidad, no digo con eso que soy millonario ni mucho menos, ¿verdad? Pero he alcanzado una cierta comodidad económica y tranquilidad, yo he dicho, bueno, ahora creo que es el momento en que sin poner en riesgo la seguridad económica de mi familia, puedo involucrarme a la política y tratar de hacer algo bien, en este caso por nuestra querida ciudad de Asunción. ¿Sí? Eso era lo que le iba a preguntar y estoy totalmente de acuerdo porque hasta yo en algún momento tenía una posición con respecto a los cargos políticos de que no era algo para mí. Entonces, tal cual dice Eduardo, si todos nosotros decimos no es para mí, es para otros, pero al mismo tiempo nos quejamos de la corrupción y nos quejamos de que no hay un liderazgo íntegro, ¿dónde está nuestra disposición también de asumir, ¿verdad?, ese rol de liderazgo? Entonces, por eso me gusta mucho cuando encuentro la respuesta en la mente de una persona que decide hacer esa transición, porque no es un político de carrera que viene siendo formado generación tras generación para eso. Y en este caso, ¿qué lo lleva usted, Eduardo, a postularse como intendente de Asunción, entre otros posibles cargos a los que podría aspirar? Bueno, yo pienso que también aquí es una cuestión de alineación de astros, ¿verdad? Yo había asumido un compromiso laboral en el año 2019 y por lo tanto durante 2 años me iba a ser absolutamente imposible postularme para cualquier cargo, ¿verdad? Tenía que primero terminar ese proyecto laboral y posteriormente lanzarme a hacer cualquier cosa. Sin embargo, la elección que estaba prevista para el año pasado, para el 2020, se postergó en razón de la pandemia, ¿verdad? Y eso hizo a que un cargo que yo hacía tiempo lo miraba con mucho desafío, que era el de alcalde, el de intendente de la ciudad de Asunción, la viera como posible, ¿verdad? Porque finalmente se trasladó del 2020 al 2021, que ya era un año en el cual yo podía pugnar por elecciones porque iba a estar un poco más descomprimido de digamos, de las obligaciones laborales y demás. Entonces, de esa manera fue que yo he tomado la decisión de postularme al cargo de intendente de la ciudad de Asunción. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra conversación, Eduardo. No se me vaya. Y usted tampoco, que nos está viendo a través de Mega TV Paraguay. Volvemos con más de este episodio Mega Documental. Estamos de vuelta en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala aquí en Mega TV para todo Paraguay y estoy conversando con Eduardo Nakayama, candidato a intendente de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción. Eduardo, me encantaría saber cuál ha sido la experiencia durante todos estos meses. ¿Ha podido recorrer los barrios de Asunción, estar en contacto con la gente? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, ahora lógicamente, Ismael, por esta situación de pandemia, nos hemos acostumbrado a hacer política de una forma distinta, ¿verdad? Anteriormente, como el Partido Liberal es un partido de masas, así como el Partido Colorado también, entonces estábamos acostumbrados a las grandes concentraciones, a las grandes reuniones, donde uno iba y llegaba y quedaba unos minutos y iba a otra reunión grande y demás. Eso ahora con la pandemia acabó porque las reuniones son de hasta 20 personas con todas las medidas de seguridad sanitaria, profilácticas y demás, pero nos obliga a recorrer mucho más, Ismael. Es decir, lo que uno antes hacía en una visita, hoy la tiene que hacer en 5, ¿verdad? Entonces,
eso es también positivo porque le permite a uno escuchar mejor a los vecinos. Anteriormente era una comunicación unilateral donde el mensaje salía del candidato hacia el pueblo, digamos, y no había un retorno, no había un feedback por parte del pueblo diciendo, pero nosotros queremos que nos arregles esto, nosotros queremos que nos soluciones aquello, nosotros queremos tener un puente aquí, queremos tener un viaducto acá, o un túnel, o queremos las veredas que nos arregles, o el centro histórico. Ahora eso escuchamos con más frecuencia. Entonces yo celebro esta nueva forma de hacer política durante la pandemia, porque nos ha impulsado a reinventarnos también, ¿verdad? Y a estar mucho más en contacto con la gente. Yo estoy recorriendo todos los barrios de Asunción. Nosotros aquí en el Partido Liberal lo tenemos dividido por comités, del 1 al 50, pero de igual manera también tenemos las comisiones vecinales. Entonces estamos recorriendo las comisiones vecinales y las plazas. Vamos a las plazas públicas, como era a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, porque son los lugares donde podemos estar al aire libre, con una cierta mayor seguridad, y entonces nos juntamos allí, hablamos con los vecinos, escuchamos las inquietudes de ellos. Es una experiencia realmente muy enriquecedora, que yo celebro que me haya tocado a mí en esta oportunidad, porque he tenido ya otras campañas, ¿verdad?, a nivel nacional, pero es la primera que tengo lógicamente bajo estas circunstancias y me gusta mucho, me quedo con esta, ¿verdad? Y es maravilloso porque además realmente yo siento que la pandemia nos ha cambiado todo, y cuando digo todo, también nos ha cambiado la forma de hacer política, tal cual nos cuentas, Eduardo, y siento que también nos ha cambiado la conciencia de cómo hacer política en medio de estos desafíos, como ha sido una crisis sanitaria, humanitaria, que se convirtió también en financiera y económica, y hasta crisis de relaciones en muchas casas donde las personas no estuvieron acostumbradas antes de la pandemia a una convivencia de 24/7. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que ya ves en el horizonte y que le esperan al ser electo intendente de Asunción? Yo creo, Ismael, como bien lo dijiste, que esta pandemia ha desnudado muchas falencias. Y debemos ser justos y decir que esas falencias se han visto a nivel global, ¿verdad? Porque países de primer mundo han visto colapsados sus sistemas sanitarios, Italia, España, incluso en los Estados Unidos. El año pasado nos estremecían las imágenes desde Nueva York con los cuerpos apilonados y demás, ¿verdad? Pero creo que si eso fue terrible en países de primer mundo, aquí en América Latina, donde la pandemia ha tenido su mayor impacto, creo que ha demostrado esas falencias en un nivel superlativo, ¿verdad? La corrupción, la impunidad, la falta de inversión en salud, la falta de inversión en educación, porque nosotros hemos visto cómo en otros países, al tener un cierto nivel de educación o cultura, han podido enfrentar mejor la pandemia con un menor grado de propagación del virus, con una mejor profilaxis, con una menor ocupación de camas y de salas de terapia intensiva. Sin embargo, aquí nosotros en Paraguay estamos ante una situación terrible, y yo creo que eso es importante, Ismael, para toda la ciudadanía, porque aquí, sin distinción de colores, sin distinción de ideologías políticas, sin distinción de clases sociales, mueren los ricos, los pobres, los de derecha, los de izquierda, los azules, los rojos. Todos han sufrido con esta pandemia, y eso también ha demostrado a quienes siguen de alguna forma al gobierno, ya sea central o al gobierno municipal, que han sido de alguna forma abandonados, ¿verdad? Porque finalmente fueron los pobres, o son los pobres los que ayudan a los pobres, haciendo polladas, haciendo hamburgueseadas, haciendo comilonas en los barrios para ayudar al vecino enfermo que está internado, intubado o en sala de UTI, o que ha fallecido, para juntar el dinero para pagar el cajón. Realmente es una situación sumamente triste, ¿verdad?, la que estamos viviendo y atravesando nosotros aquí en la sociedad paraguaya, alcanzando uno de los niveles más altos de mortandad por millón de habitantes en el mundo. Y bueno, pienso que nosotros tenemos ese desafío
como principal, porque más allá de que el municipio tiene sus funciones distintas a una cartera sanitaria que depende del Ejecutivo, del gobierno central, sin lugar a dudas el gobierno municipal podría haber ayudado a paliar la situación si hubiese tenido un policlínico municipal acorde a las exigencias, como hemos tenido casos exitosos alrededor de Asunción en ciudades del área metropolitana. Y cito un ejemplo, el intendente de Villa Elisa, que ha sabido responder en el momento indicado con las salas de UTI, con nuevos pabellones que han inaugurado, con fábricas de oxígeno que hoy día están faltando en la ciudad de Asunción y en gran parte de la geografía nacional. Pienso que ese es el primer desafío que toda la ciudadanía ve, pero vamos a tener una post-pandemia y tenemos que ir preparándonos para eso, Ismael. Tenemos que reconstruir la sociedad, tenemos que reconstruir la ciudad, tenemos que volver a atraer a la gente, ya sea para inversiones en la ciudad que necesita de forma alarmante. Debemos reconstruir nuestro centro histórico, porque creo que Asunción lamentablemente tiene uno de los centros históricos más descuidados y feos de América Latina, cuando la ciudad nuestra es una ciudad histórica próxima a cumplir 500 años. Entonces, la primera ciudad del Río de la Plata, tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que empezar desde lo básico. Tenemos un cinturón de pobreza que se agranda, se agiganta, con Los Bañados, donde casi más de 25.000 familias viven a razón de 4 por familia. Estamos hablando de casi 100.000 personas que viven en esa situación y tenemos que empezar a buscar soluciones de fondo. No nos sirve más las soluciones parche, el asistencialismo con olor a clientelismo y prebendarismo, que debemos de acabar, porque hemos gastado más millones y millones de dólares en estos 40 o 50 años de asistencialismo sin ninguna solución para esa gente que siguen viviendo bajo la franja de pobreza, y tenemos que encontrar, como te decía, respuestas a esa gente, sacarlos de la pobreza, integrarlos a la economía nacional, y en ese sentido el municipio puede ayudar y muchísimo a través de la administración, a través de fomentos para la actividad económica, y yo me comprometo personalmente a impulsar eso que creo que es primordial, Ismael. Magna tarea, y la verdad que música para mis oídos, porque cada vez que voy a Paraguay, que visito Asunción, más me enamoro de su gente, de la generosidad, de la humildad del pueblo paraguayo. Y estoy de acuerdo que Asunción es una maravillosa capital de las Américas, es una ciudad primada y que necesita, reclama que tenga una presencia y un remozamiento, porque creo que algo que se puede potenciar en un futuro, Eduardo, tiene que ver con el turismo a Asunción, a Paraguay como marca país. Y yo siento que cuando una ciudad recobra vida, inmediatamente ahí está la semilla de que el turismo pueda fructificar. No sé si usted lo ve de esa misma manera. Lo veo exactamente igual, Ismael. Ojalá que vos puedas ayudarnos también, llegado el momento, con esa marca país, y a que a nivel América Latina se conozca Asunción. Incluso hay muchos proyectos de construir un hub aéreo en Asunción, lo que me parece fantástico, porque está la ciudad equidistante a prácticamente todas las principales ciudades de América del Sur, y puede significar un centro de acopio de pasajeros de ciudades intermedias como Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta en el caso argentino, en el caso brasileño de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Campo Grande, y hacer que las ciudades principales se vayan integrando a través de este hub que va a acopiar, o que pueda acopiar a gente de otras ciudades para poder hacer el tránsito, y allí ya de alguna manera meter también lo del turismo, en el sentido de que quien va a Asunción puede quedarse un día, puede quedarse 2, puede quedarse 5 días, se le puede dar algún paquete, pero para eso tenemos que trabajar, y mucho la parte cultural. Debe dar gusto estar en Asunción, uno debe sentirse, aparte de la calidez de la gente en lo cual estamos totalmente de acuerdo, tenemos que darle otro atractivo, tenemos que darle música, color,
tenemos que darle un centro histórico seguro, unas calles peatonales donde la gente pueda recorrer tranquilamente, pasearse, tomar un café, tomar una cerveza, comer unas picadas, comidas típicas, llevar un recuerdo lindo de la ciudad de Asunción, que no solamente es de los asuncenos, sino es la capital de todos los paraguayos y es de alguna manera la vidriera de nuestro país, ¿verdad? Entonces el que viene al Paraguay generalmente viene a Asunción y entonces el extranjero tiene que llevarse una buena impresión de nuestra ciudad y nosotros vamos a encargarnos de que así sea, Ismael. Pues cuente conmigo en lo que yo pueda ayudar y añadir valor en ese proceso porque me encanta ser útil. Además, en una tierra que me ha recibido con tanto cariño, con tanto amor y que yo siento en mi corazón. Así que cuente conmigo, Eduardo, en lo que pueda ser útil para ese proyecto. Vamos a una pausa. Seguimos con más de esta conversación con Eduardo Nakayama, quien es el candidato a intendente de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción. Volvemos en instantes. Estamos de regreso con este último segmento de conversación junto a Eduardo Nakayama, candidato a intendente de Asunción. Y Eduardo, en este último segmento, que ya nos quedan unos 6 minutos aproximadamente, yo quiero saber cosas más personales. Por ejemplo, ¿cómo se lleva con las redes sociales? Porque hoy, hablando de la nueva forma de hacer política, ¿verdad? Las redes sociales son importantísimas. Es la voz del político, del líder, llegando a toda esa digamos, esas personas, esa masa que le sigue. Y he leído que usted es muy activo en Twitter. ¿Es su red de preferencia? Realmente Twitter es una red social relativamente nueva para mí, Ismael, pero he crecido en un 400% en el último mes y medio. ¿Verdad que fue muchísimo? A mí me sorprendió porque tenía la cuenta activa del 2012, pero no la usaba mucho. Yo soy más activo en el Facebook, ¿verdad? Pero realmente impresionante. Yo soy, si bien no soy nativo digital, porque soy del 79, he acompañado el proceso de crecimiento de Internet desde ICQ, pasando por Orkut, pasando por la mayoría de las redes sociales. Y bueno, en Facebook me siento un poco más cómodo porque también de mi papel académico como historiador y demás, suelo compartir algunas cosas de historia. Y como imaginarás, Ismael, la historia es un poco más larga, es difícil condensarlo en un tweet, ¿verdad? Pero igual lo hacemos, tal desafío lo hacemos, pero para política uso más Twitter, pero para historia uso más Facebook, donde tengo también muchos seguidores. Pero en ambos suelo compartir muchas cosas, me siento muy cómodo. Instagram utilizo bastante también, más para cuestiones personales, pero hoy día lógicamente mi perfil es público, entonces la gente entra, comenta, suelo hacer algunos vivos también allí. Entonces estoy paseándome por la mayoría de las redes sociales, me siento muy cómodo en ellas, Ismael. Creo que nosotros hoy día tenemos una vida real y una vida virtual, pero esa vida virtual es a veces más real que la misma real, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar el tiempo. Así es. De hecho, yo siempre digo que ya no es dime con quién andas y te diré quién eres, sino dime a quién sigues y te diré quién eres, porque el teléfono nos monopoliza nuestro tiempo y le prestamos atención a esas personas a las que seguimos y de donde recibimos influencia a través de sus mensajes, sus comentarios, parte o fragmentos de su vida. Lo que veo, Eduardo, es que usted, al igual que yo, no ha llegado a TikTok para hacer los retos bailables de TikTok. No he llegado a TikTok, pero tengo mis hijos que tienen la red, ¿verdad? Entonces no va a ser raro que en algún momento aparezcan algo, pero no es que me estira mucho, ¿verdad? Va a ser un cameo en uno de los sí. posts de los hijos, ¿no? Sí, porque mira que bailar sí me gusta, cantar sí me gusta, entonces no tengo problema en ese sentido. Qué bien, qué bien. Asunción a mí me parece una ciudad maravillosa por lo verde que es. Y cuando uno habla de verde, piensa en ciudades que son amigables con el ciclista, amigables con el peatón. ¿Cómo considera que en este sentido está ya habilitada la ciudad
para propiciar esa vida ecológica, esa vida verde, o hay que trabajar todavía mucho en esto? Hay que trabajar mucho, Ismael. Hay que trabajar mucho. Yo he andado casi siempre en bicicleta, de chico recorriendo por el barrio, de grande también, y hace unos 10 años que con cierta frecuencia utilizo la bicicleta, pero falta más educación vial, faltan también trabajos de infraestructura para adecuar algunas calles y demás al ciclista. Faltan espacios peatonales para que la gente pueda caminar más libremente. Yo creo que hay que trabajar y mucho en eso, Ismael, y sobre todo en el tema de los espacios verdes. Si bien Asunción, como decís, transmite eso, cuando uno llega a la ciudad y está a nivel de calle, como se dice, mirando, se encuentra con que hay problemas graves de falta de cableado subterráneo, por ejemplo, donde eso exige a que muchos árboles lamentablemente sean talados de forma indiscriminada, y duele a quienes nos gustan los árboles y el medio ambiente que se talen de esa forma tan indiscriminada, los mutilan de una forma horrorosa, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que trabajar todavía y bastante para adecuar la ciudad. No digo toda, porque Asunción es una ciudad grande, pero tenemos que empezar con las áreas verdes, tenemos que seguir con el tema del microcentro, que hoy día también con el calor mismo es insoportable cuando llegamos a primavera, verano. Entonces necesitamos que los proyectos que vamos a llevar adelante sean más amigables con el medio ambiente, que permitan la infiltración de agua. Hoy el asfalto es un enemigo terrible en la zona céntrica. Podemos volver a los adoquinados originales, podemos volver a arborizar, pero para eso tenemos que hacer un trabajo. Tenemos un equipo técnico de primer nivel que está trabajando en eso, Ismael, y yo creo que en breve vamos a estar compartiendo y socializando también los proyectos que tenemos para la ciudad. Maravilloso, y quiero despedirme con una última pregunta, algo abierta, pero a mí me gusta saber cuál es la visión de futuro de una persona que es visionaria, porque siento que en la vida hay dos tipos de personas: los observadores, que son aquellos que observan su realidad y a veces se sienten impotentes ante esa realidad, y los visionarios, que son aquellos que observan la realidad y dicen qué puedo hacer para transformarla y cambiarla a mejor, ¿verdad? Y por eso siento que personas como usted pasan del sector privado a hacer la diferencia en el sector público a través de la política. Entonces, ¿cómo ve a Eduardo Nakayama de aquí a 10 años? ¿Dónde se ve? ¿Qué ya habrá pasado? Vamos a ver si hay una bolita de cristal. Bueno, lógicamente, Ismael, cuando uno entra a la arena política, la idea también es ir escalando, ¿verdad? Lo primero es cumplir a cabalidad con el mandato del pueblo. Si es que soy electo intendente, trabajar afanosamente para mejorar esta ciudad. Esta ciudad tiene que recibir los 500 años como corresponde, con planes de infraestructura acordes a los grandes desafíos, al crecimiento demográfico, no solo de la capital, sino de su área metropolitana, que para ese entonces va a tener seguramente casi 4 millones de habitantes. Entonces, tenemos que ver a una ciudad con una infraestructura acorde, con subterráneos. Ese es el sueño que yo tengo, ¿verdad? Y lógico, de aquí a 10 años, si es que se dan las cosas y podemos seguir escalando en la política, me encantaría poder servir al Paraguay desde el Senado, o quién sabe, como presidente de la República, Ismael. Maravilloso. Gracias por esa honestidad. Me encanta cuando las personas pueden decir lo que piensan y lo que desean sin temor, porque además el trabajo, la ejemplaridad, el liderazgo es lo que va a hacer posible que esto ocurra. Ha sido un deleite conversar con usted, Eduardo. Suerte, o más bien éxito continuado en este camino a la Intendencia de Asunción, y en mi próxima visita nos volveremos a estrechar las manos. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a vos, Ismael. Un gusto haber estado en tu programa. Gracias, gracias. Y a usted que nos está viendo a través de Mega TV, muchísimas gracias también. Estamos aquí todas las semanas. Ya espero que sea una cita por preferencia
de usted con nuestro mega documental. Y como todas las semanas, yo les quiero dejar con algo de la hermosa poesía de esta tierra. Y dice así: Paraguay, canto de guaranías, tú eres suelo guaraní, suelo que me enamora de ti. Y tus noches junto a las ranas son como un canto de mi bien amada. Qué bella te ves en el mapa, qué inocente es tu gente. Sigue cantando, sigue enamorando, sigue que yo te sigo, mi Paraguay florido. Hermoso, y cuánta verdad además en esta poesía. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar como siempre por este lazo de unión entre tú y yo, que es Mega TV. Recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay.